En esta sesión 9 de Creciendo Firmes toca un tema importantísimo, el pecado. Y todo el estudio que ustedes están viendo en casa, pues tiene que ver con la diferencia entre tentación y pecado. A veces por sentirnos tentados creemos que ya hemos pecado, pero el pecado realmente está cuando cedemos a ser tentados y terminamos cometiendo aquella acción a la cual estamos siendo tentados. Pero concentrémonos en el pecado. ¿Qué significa pecado? Aunque es una palabra muy religiosa, realmente significa algo malo. Es una acción negativa, es algo que ofende a Dios. Pero quisiera ir un poquito más profundo a ciertas palabras griegas o hebreas desde donde se ha traducido en la Biblia pecado, para que entendamos todos los contextos, todos los momentos en los cuales se habla del pecado. Una palabra griega, hamartano. Hamartano significa errar al blanco, es tratar de dar en el centro pero no dar en el centro. O sea que no solamente incluye el hecho de no haber hecho lo correcto, no haber dado en el centro de la diana, sino que dimos en otro lugar. Terminamos mal, haciendo una acción descalificada. Y hay muchos lugares en la Biblia donde hamartano aparece, pero uno de ellos está en Éxodo 20:20, donde están esos grandes mandamientos de la Biblia. Dice: no tengan miedo, Dios ha venido a ponerlos a prueba para que siempre tengan temor de Él y no pequen. En otras palabras, Dios prueba nuestros corazones si estamos apuntando al blanco y si estamos dando al blanco, si estamos haciendo lo correcto, lo que Él espera. Otra palabra griega es poneros. Poneros significa romper o arruinar. A menudo significa esas calamidades, esas cosas que hacemos mal, que terminamos rompiendo, dañando, arruinando cosas o nuestra propia vida. También hay otra palabra importante, del hebreo viene pasha. Pasha significa rebelarse, es una transgresión. Ya es una acción más premeditada. Es cuando, sabiendo lo correcto y lo bueno, yo decido hacer lo contrario, bajo mi propia voluntad. En esta palabra sí hay un poco más de peso, de consecuencias, porque una cosa es equivocarse, errar al blanco, y otra cosa es rebelarse sabiendo lo que está bien hecho. También hay otra palabra hebrea que es tajá, y tajá significa extraviarse, descarriarse, no en un sentido accidental, sino en un sentido premeditado. Es encontrar dos caminos, saber cuál debo tomar y voluntariamente tomar el otro. Así que cuando pensamos en todos estos contextos, es de eso que estamos hablando, de pecado. Y hay uno más que es paratoma. Paratoma es otra palabra de la cual se traduce pecado, que significa ofender. Y también cada vez que se usa, la mayoría de las veces se hace voluntariamente. Es cuando yo ofendo a una persona, cuando yo describo de manera maliciosa a una persona y estoy exaltando sus cualidades negativas con cierta ira, con cierta molestia. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. O sea que hay ofensas que dañan el corazón de gente, que dañan relaciones, y a todo esto la Biblia llama pecado. Así que sabemos que todos estos pecados abundan en nuestra vida y nosotros no podemos de ninguna manera creer que no pecamos. Más bien la Biblia enseña que el que dice que no tiene pecado le hace a él mentiroso. Pero sí hay consecuencias de nuestro pecado que hemos llegado a creer que son nuestros, que no dañan a nadie, que eso es un asunto muy personal. Pero es bueno que nosotros sepamos que sí, el pecado nos afecta a nosotros, eso es cierto, pero no solo nos afecta a nosotros temporalmente, nos afecta eternamente. La Biblia enseña con mucha claridad en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Hay muerte en el pecado. Si alguna persona decide seguir viviendo en pecado, si alguna persona decide nunca humillarse, nunca arrepentirse, nunca ser transformado por Dios en una persona que vive en santidad, lo que está enfrentando es condenación eterna, por cuanto no solamente ha ofendido, no solo ha extraviado, no solo se ha descarriado, sino que intencionalmente ha decidido permanecer en ese estado. Por tanto, el acto mismo de pecar probablemente no es tan complicado como el acto de permanecer en él. Por tanto, si un llamado hago hoy a nuestros hermanos, es que aunque todos pecamos, todos podemos salir del pecado, todos podemos encontrar una salida. El pecado también afecta a la voluntad. Llega el momento que ya no hay fuerzas para salir de ahí. Llega el momento que
es probable que bajemos tan profundo en el pecado que ya no sepamos cómo salir de ahí. Y hay un llamado en Romanos capítulo 6, versículo 12. Dice, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. ¿Acaso no saben que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedece, ya sea del pecado que lo lleva a la muerte o de la obediencia que los lleva a la vida? O sea, tenemos que decidir a quién nos vamos a someter. O nos sometemos al pecado haciendo todo lo que queremos que nos lleva a la muerte, o nos sometemos en obediencia a la justicia que nos lleva a la vida. Pero algo muy importante también es que el pecado no solo nos afecta a nosotros eternamente y temporalmente, sino que afecta a todo el cuerpo, afecta a las personas que están alrededor de nosotros. Dice Hebreos capítulo 12 que tengamos cuidado, no nos perdamos la gracia de Dios por dejar brotar una raíz de amargura que pueda estorbar y hacer que muchos se contaminen con ella. La realidad es que si tenemos una enfermedad en una parte de nuestro cuerpo, todo el cuerpo se duele. Eso es lo que 1 Corintios 2 enseña, que nosotros necesitamos entender que somos un cuerpo y si permitimos que el pecado reine en nuestra vida, también daña a todo el cuerpo. Por tanto, creo que ustedes en esta clase van a poder entender con claridad cómo Jesús nos libra del pecado, cómo el Señor murió para pagar por nuestros pecados, cómo el poder del Espíritu Santo está ahí para hacernos libres del poder del pecado. Yo quiero animarles mucho a que aprendan todo esto, que conozcan estas escrituras y que seamos libres del pecado. No dejemos que el pecado reine en nuestra vida, dejemos que Jesús reine en nuestra vida. Seamos libres de una vez y para siempre y no permitamos que Satanás tampoco gobierne sobre nuestras vidas, sino que hoy declaramos que Jesús es nuestro Señor y que nosotros vivimos para agradarle a Él. Muchas gracias.